tiene que ver con cuánto de legalidad tiene, sobre todo de parte de quienes levantan, ¿no?, la bandera de lo constitucional y se llenan la boca hablando de Alberdi, de republicanismo. Habrán oído hablar de la conocida ley ómnibus que se viene discutiendo en el Congreso. Y más allá del dictamen que se firmó en blanco, quiero preguntarle a alguien que sabe mucho, porque es abogado penalista, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA, además de ser profesor honorario de la Universidad San Martín de Porres. Es Maximiliano Rusconi, a quien le doy las buenas tardes. Gracias, Maximiliano, por sumarte al aire de la Splendid 990. Saludo a Pablo Markovsky con todo el equipo. ¿Cómo va? Hola, Pablo, ¿qué tal? No, gracias a ustedes por llamarme. Con un mínimo googleo aprendo que el artículo 1 de la ley ómnibus le pide al Congreso Nacional la delegación de facultades, poderes extraordinarios. Y después voy a la Constitución y veo que el artículo 29 de la Carta Magna dice que el Congreso no puede concederle al Ejecutivo Nacional lo que hoy está pidiendo. En el artículo 1 de un articulado que creo que tiene, dicen 600 menos los 100 que negociaron. Entonces, la pregunta concreta es, ¿se encuadra dentro de lo que está escrito en la Constitución, lo que mandó el Ejecutivo a discutir al Congreso? Mira, Pablo, yo, a ver, todo lo que rodea y todo el camino legislativo y cuasi legislativo de este reciente gobierno es todo escandaloso. Para decirlo, te diría casi con austeridad, ¿no? Como mínimo es escandaloso. Es escandaloso el DNU inicial, es escandaloso el proyecto de ley ómnibus, es escandaloso en su origen, ¿no? Hay muchas sospechas de que se hubiera redactado en estudios jurídicos privados que tienen intereses privados que obviamente, eventualmente legítimos, ¿no? Lo que no es legítimo es que se pongan a legislar abogados de multinacionales, ¿no? Y es escandaloso, obviamente, todo lo que está pasando en relación con el contenido y su tratamiento de la ley ómnibus. Yendo puntualmente al motivo de tu pregunta, a ver, nuestra Constitución, nuestro constituyente, fue un legislador que desconfiaba un poquito del derecho penal, ¿no? Al constituyente no le gustaba demasiado el derecho penal. Era un constituyente, digamos, muy influido por la época, por lo tanto, humanista, preocupado por los límites del derecho penal, más que cuando se ocupa del derecho penal es para poner límites, ¿no? Si habla de las cárceles, que sean sanas y limpias y no para castigos, sino para reeducación, etcétera. Es decir, se asegura de que el imputado tenga un defensor, de que la ley tiene que ser previa, siempre son límites. Hay una sola oportunidad en donde el constituyente dice, bueno, no, esto sí es grave, y esto va a tener la máxima pena, y el que comete estos actos es un infame traidor a la patria, y es cuando el legislador, el constituyente, nos recuerda que lo que no puede pasar de ningún modo en nuestro país, en una república, es que se concedan a un sujeto, particularmente al Poder Ejecutivo, al presidente, facultades extraordinarias. Extraordinarias significa más facultades que las que le corresponden al presidente, es decir, concretamente, otorgarle facultades legislativas o judiciales al presidente. Lo que hace ese artículo, esa norma, es establecer que por un año, 2, hay que ver cómo sale, pero el Poder Legislativo, en un montón de áreas, porque no es solo una sola área porque estás en emergencia, ¿no? Son un montón de áreas, sanitaria, económica, de seguridad, de defensa. El legislativo cede sus facultades al Poder Ejecutivo. Y entonces lo que uno se pregunta es, si lo sé yo,
que me dedico a comunicar y a preguntarle a los que saben. En este caso, un abogado penalista y profesor de la facultad, una de las más prestigiosas de Latinoamérica y el mundo. Digo, si lo sé yo, los legisladores esto lo saben. Entonces, de hacer esto, son plausibles de ser considerados infames traidores a la patria. ¿Que no lo saben o son suicidas? ¿O confían en la falta o poca memoria que a veces tiene nuestro país? Bueno, es posible que crean que esto sale oculto. Por eso es muy bueno lo que estás haciendo vos ahora, llamándome a mí para hablar de este tema. Es decir, en una ley, como se dice, ómnibus, tiene la ventaja de que, así como hay un montón de normas que son inexplicables y van escondiditas en esa mega ley, bueno, pensarán que esto también sucede así. Pero digo, esta conducta no es solo una mención en el artículo 29. Está reglamentado esto en el Código Penal, en el artículo 227, con una pena muy alta. No me acuerdo ahora la cantidad de años, pero es una pena muy alta, digamos. Nuestra república nace básicamente oponiéndose a esta idea. Esto tiene una explicación histórica cortita, que es que ahora, digamos, yo no, obviamente hay muchas cosas de un caudillo como Rosas que yo hoy recuperaría para nuestra por ejemplo, política, pero hay otras que no. Alberdi, cuando redacta esta constitución, está pensando en la legislatura provincial de la provincia de Buenos Aires y la adjudicación de facultades extraordinarias de desarrollo. Entonces dice, a ver, lo que no puede pasar es esto, digamos, si armamos una república, esto no puede pasar más, y esto es lo máximo, lo más grave. Pero, y lo último que te digo, para seguir charlando, digamos, pero quiero no olvidarme de esto, es tan grave esta delegación, que casi te diría, Pablo, que todo lo demás, todo lo que hagan de discusión, firma en blanco, modificación de normas, lo que sé yo, al Ejecutivo, si le sancionan esa delegación, le importa un bledo todo lo demás. Porque una vez que se sancione este artículo particularmente, tiene facultades por un año, dos, lo que sea. A ver, en estos días nada más han hecho este desastre con el DNU y con el DNU. Imagínate este Poder Ejecutivo con un año de tiempo, para legislar directamente, no necesita más el Parlamento. O sea, si yo entiendo bien, una vez que le das un día, no ni un año ni 2 años, en un día, todo lo que se supone se puede haber negociado, todo lo que se bajó de lo que mandó el Ejecutivo en esta ley ómnibus, una vez que le das las facultades en el artículo 1, pueden legislar sobre lo que se supone negociaron que no se iba a incluir en la ley. Digo, no tiene claro, se cae todo lo demás. Sí, digamos, en todo caso pagarán un costo político, mediático, algunos periodistas valientes criticarán, vos llamarás escandalizados, pero facultades se las dio el Poder Legislativo. Él puede decir, mire, estoy ejerciendo facultades que ustedes firmaron en una ley, señores del Legislativo, ustedes aprobaron esto. Con lo cual, yo le diría a los legisladores, miren, no se compliquen demasiado. Si ya están dispuestos a sacar esa norma, hagan lo que quieran con el voto, da igual, no pierdan tiempo, porque el desastre verdadero, el antirrepublicano, la tiranía, la autocracia, la firmaron cuando aprueban esa norma. Dijiste palabras tiranía, autocracia, uno entiende entonces, y no hace falta ser detective privado para afirmarlo, que esto sería menos y no más democracia. No, esto es la destrucción de la democracia y de la república. De la república porque el principio básico republicano es la división de poderes. Y de la democracia porque el poder que representa digamos, salvo en época electoral y en el momento electoral, que en el ejercicio del gobierno que representa la voluntad popular, es el poder legislativo. Entonces, si vos anulás el poder legislativo durante un tiempo, 6 meses, 3 meses, 1 año, 2, lo que sea, el Poder Ejecutivo pretendía 4 años. En realidad, no me vengan a decir que esto es liberalismo. Esto es la peor tiranía, la peor autocracia, y el liberalismo no tiene nada. Ojalá
tengan alguna vocación respecto a libertades que hasta ahora no se nota, ¿no? Hay dos escenarios que imagino posibles, que la sensatez institucional y democrática logra que esto quedó en un intento y ya. Ahora se consuma el intento del Poder Ejecutivo, el Congreso le da las facultades extraordinarias y lo que se está violando es la Constitución Nacional. ¿No es la Corte Suprema de Justicia la que interviene en casos donde la Constitución se ve contradecida o violentada? ¿Corresponde que actúe? Sí, permitime expresar que yo no tengo ninguna esperanza en esta Corte, ¿no? En realidad no tengo ninguna esperanza, o tengo muy poca esperanza en gran parte de un sector de la justicia de nuestro país en este momento, lamentablemente. Hay muchísimos jueces, funcionarios judiciales magníficos, que trabajan enorme cantidad de horas diarias, que son honestos, que hacen de su trabajo diario ejerce una vocación admirable, y hay un porcentaje que no. En realidad, antes que la Corte tiene que intervenir, me imagino, ¿no? En principio de oficio y de modo urgente, un fiscal federal y un juez federal, porque esto, antes que nada, es un delito. Es un delito que está, insisto, en el artículo 227 del Código Penal y de modo bastante claro. Con la cual, bueno, después, como es una acción colectiva, habrá que ver discusiones menores que la ciencia penal se encarga de resolver cuando pasan estas cosas. ¿Qué pasa con el diputado que dio quórum pero al final votó en contra? Si es responsable o no. ¿Qué pasa con el que dio quórum si hay una responsabilidad? ¿Qué pasa con los funcionarios del Ejecutivo? Porque los que hacen la acción principal son los del Legislativo, que delegan las facultades. Pero ¿qué pasa con los funcionarios del Ejecutivo que enviaron ese texto para su aprobación? Es posible que sean instigadores, que tienen, en nuestro Código Penal tienen la misma pena. Bueno, quedarán detalles, pero digo, no son detalles, no son responsabilidades penales importantes, pero en realidad tiene que intervenir de modo urgente un juez penal. Para mí, el envío del proyecto ya es el comienzo de una tentativa. Lo que pasa, ¿y ocurrió alguna vez en la historia de nuestra democracia reciente o en la historia argentina que en casos similares alguien haya sido, con todas las de la ley, me permito esa expresión popular, sí, enjuiciado al menos, si no condenado por algo parecido a lo que estamos viviendo? No tengo la estadística, Pablo, o no recuerdo en este momento casos lo que sucede. Okay. Te tiró un penal sin arquero ahí. Sí, no. A ver, lo que quiero decir es, porque alguna delegación, por ejemplo, si hubiera pasado, por ejemplo, ¿en qué casos uno podría discutir? Supongamos que, Dios no quiera, toquemos madera, pero hay un rebrote enorme, o sea, o del COVID o de alguna enfermedad, y eso implica que hay que poner en emergencia, digamos, todo el sistema de salud, y el Ejecutivo le dice al Legislativo: miren, señor, yo no puedo esperar que ustedes discutan cada cosa que yo dispongo, con lo cual les pido que le den las facultades en materia sanitaria y por el tiempo de 3 meses, y en 3 meses nos juntaremos a ver de nuevo si hay que renovarlo o no. Bueno, queda claro, sí, ahí hay una delegación puntual, se justifica. Ahora, esto es una delegación, como dice la ley, ómnibus, porque yo creo que casi no hay ninguna política pública, salvo la judicial, que no esté incluida en el proyecto como pidiendo la delegación de facultades legislativas. Es un escándalo. Y si lo tuvieras adelante a Milei, ¿le dirías al respecto de esto qué? No, yo creo, a ver, si lo tuviera delante de Milei, tendría que hacer esfuerzos por ser razonable en mi diálogo con él. Pero le diría: miren, si usted quiere mantener cierta coherencia ideológica, política, con los puntos de partida que usted mismo ha dicho, esto sáquelo, o sea, no haga esto. Y además le diría: mire, no sea tonto,
Porque en verdad, si usted necesita legislar alguna cosa urgente, qué sé yo, usted tiene la herramienta del LNU, que se ve que sabe usarla. Es decir, no es que tiene vergüenza para dictar DNU. Entonces, el DNU es la herramienta que tiene para no depender de los tiempos legislativos. Que después requiere, obviamente requiere la aprobación legislativa, pero te permite ejercer el poder en la emergencia. No hace falta esto. Maximiliano Rusconi, muy amable por tu tiempo, abrazo y hasta la próxima. No, hasta la próxima, gracias. Bien, un poco de ciencia judicial, ¿no? Creo que lo llamo abogado penalista, doctor en Derecho y una larga cantidad de títulos que lo ponen en el lugar de saber, que nos permite entender entonces a qué nos estamos refiriendo con esto de la legalidad de la ley Ómnibus. Nosotros cambiamos de tema y